Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta telecapacitación. Presentándome en primer lugar, mi nombre es Ricardo Adolfo Mesón Zamorón, soy residente del tercer año del Instituto Nacional Materno Perinatal. Este, Estoy llevando mi residencia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces vamos a hablar de un tema muy importante que es básicamente es prevención, ¿no? Del cáncer de cuello uterino, ¿no? Vamos a explicar de una forma sencilla, ¿no? Como cuáles son los factores de riesgo de infección y cómo esta enfermedad evoluciona hasta convertirse en cáncer, ¿no? Que es lo que queremos evitar, ¿no? Ya que el cáncer de cervix es uno de los cánceres más prevalentes junto con el cáncer de mama en nuestra población. Bueno, para su definición, en primer lugar, el cáncer de cervix se origina en una zona del cuello uterino que se llama zona de transformación. Es una zona donde dos tipos de epitelios se van a unir, ¿no? ¿Qué son epitelios? Epitelios son un conjunto de células, ¿no? Estas células pueden ser planas o también pueden ser cilíndricas, ¿no? Entonces, estas células donde coalescen se le llama la zona de transición. Y el cáncer de cervix se produce a nivel de esta ubicación. Entonces, ¿pero cuál es la causa del cáncer de cervix? Es provocado en primer lugar por la infección por un tipo de virus. El virus que se llama el papiloma humano, que es muy conocido, ¿no? Ahora, esta infección por el virus del papiloma humano es una condición indispensable, pero no es una condición suficiente para que a largo plazo se desarrolle este cáncer, ¿no? Hay distintos tipos de virus, ¿no? El tipo 16 y tipo 18 son los que desencadenan, ¿no? En mayor prevalencia el cáncer de cervix. Entonces tenemos que conocer que el cáncer de cervix es cáncer de cuello uterino, ¿no? Es un tumor maligno que se origina en esa zona de transformación y que va a afectar a las células, pues, ¿no? Que se encuentran a este nivel. Se debe conocer que es el cuarto cáncer más común en mujeres en todo el mundo. Entonces, como vemos estas estadísticas, más o menos en el año 2018, este, vemos que el cáncer ha aumentado a más de casi 20 millones de casos, ¿no? A nivel mundial. Para el año 2015, el cáncer fue la primera o segunda causa de muerte antes de los 70 años, en 91 de 172 países, ¿no? Y como vemos, el cáncer de cervix es uno de los más frecuentes. Por ejemplo, ahí vemos, ¿no? En esa estadística mundial, eh, el cáncer de cervix tiene un 6.6% de incidencia y un 7.5% de mortalidad. Conjuntamente con el cáncer de mama, de colon y recto y de pulmones, son los tipos de cáncer más prevalentes a nivel mundial. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo del cáncer de cervix? Pues en primer lugar, los factores demográficos, ¿no? Condiciones de pobreza, ¿no? De países latinoamericanos, y la edad cada vez mayor de los pacientes, ¿no? Factores conductuales, los factores de riesgo más relacionados con esta infección por el VPH, pues comienzo muy temprano de las relaciones sexuales, el tener múltiples compañeros sexuales y sobre todo un varón, cónyuge, compañero que ha tenido múltiples parejas sexuales, ¿no? Que por lo tanto, o sea, es muy probable que este haya sido infectado ya por el virus del VPH, entonces a su esposa o pareja es muy probable que la contagie, ¿no? Deficiencias alimentarias y bueno, factores médicos de riesgo, pues obviamente la infección por el virus, que es uno de los factores más importantes, ¿no? El consumo de anticonceptivos, la paridad, ¿no? Multiparidad, la inmunodepresión, ¿no? Hay patologías que causan inmunodepresión y bueno, un cribado inadecuado, pues, ¿no? Muchas veces se hacen cribados, ¿no? Como Papá Nicolau en muchos centros de salud, puestos de salud, y bueno, a veces no son tomados de una forma adecuada y entonces tenemos falsos negativos que a la larga podría luego conllevar a que se desarrolle esta patología, ¿no? Entonces es muy importante recalcar que el cáncer de cervix, bueno, el BPH es la principal causa de cáncer de cervix, ¿no? Esto es una infección persistente con cualquiera
los aproximadamente 15 genotipos de VPH, ¿no? El tipo 16 y el tipo 18 son los dos tipos más cancerígenos, ¿no? Está presente en más del 70% de los pacientes con cáncer de cuello uterino y bueno, también más del 50% en pacientes con lesión intraepitelial. Entonces, para hablar un poco acerca del VPH, fue descubierto en el año 1970, es un tipo de virus, ¿no? Un virus de un tamaño pequeño, es de doble cadena de ADN, ¿no? Y es ampliamente distribuido. Tiene un tropismo epitelial, sobre todo por la piel y las mucosas. Hay distintos tipos de categorías de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de alto riesgo. Entre los de bajo riesgo consideramos al tipo 6 y al tipo 11, los cuales nos van a conllevar al desarrollo de condilomas y lesiones de bajo grado. Los de riesgo intermedio tenemos el tipo 33, 35, 51, que van a conllevar a lesiones de alto grado, tipo NIC2 y NIC3, pero raramente van a progresar a desarrollar un cáncer. Y los de alto riesgo, el tipo 16, el tipo 18, el tipo 31, 39, 45, los cuales sí tienen un mayor riesgo de progresión a NIC3 y cáncer invasor, ¿no? Otros factores de riesgo relacionados obviamente son la edad, la genética y la raza, ¿no? Tenemos muchos estudios que, bueno, se han evidenciado que, por ejemplo, en la edad de 35 a 39 años, las neoplasias intraepiteliales cervicales tipo 3 son mucho más elevadas, ¿no? Se han evidenciado muchos genes que están asociados a mayor riesgo de cáncer cervical y también según la etnia y la raza, ¿no? Según otros estudios, por ejemplo, es más prevalente en mujeres de raza negra, ¿no? En 3.9 por 100.000 habitantes. En este cuadro tenemos los riesgos relativos, ¿no? de pacientes que han desarrollado cáncer de cervix, pacientes que han tenido múltiples compañeros en ambos sexos, ¿no? Un riesgo relativo de hasta 5, ¿no? Incluso el fumar, el tabaquismo también por largo plazo ha sido considerado un factor de riesgo, con un riesgo relativo de 4, el uso de anticonceptivos orales, factores dietéticos, no haber tenido test de cribados con Papa Nicolaos con un riesgo relativo de 6, bueno, el bajo nivel socioeconómico y bueno, los grupos etarios mayores. Bueno, el desarrollo del cáncer cervical es un proceso que consta de 4 pasos, ¿no? En primer lugar, una infección primaria por el virus del papiloma humano, la cual puede ser transmitido por contacto piel a piel o mucosa a mucosa, ¿no? Estamos hablando de las relaciones sexuales. Luego va a haber un desarrollo, una infección persistente. Ahora, no todas las pacientes que son infectadas primariamente con el VIH van a desarrollar cáncer, ¿no? Del 70 al 90% de las mujeres van a eliminar el virus sin tratamiento en alrededor de 12 meses después del diagnóstico. Luego se va a evidenciar una progresión en neoplasia intraepitelial, la cual, por ejemplo, una neoplasia intraepitelial no tratada de tipo 3 tiene un 30% de probabilidad de convertirse en un cáncer invasivo alrededor de un periodo de 30 años, ¿no? Y luego va a progresar a una enfermedad invasiva, es decir, un cáncer cervical. Entonces, el intervalo entre la adquisición de la infección y el cáncer, en general, se puede considerar entre 15 a 25 años. En este cuadro vemos cómo es la historia natural de la evolución del cáncer de cervix, ¿no? En primer lugar, la exposición, ¿no? a un cuello uterino normal, se va a producir una infección transitoria, la cual en la mayoría de los casos va a regresionar de forma espontánea. Si esta no regresiona, en un 10 a 30% de los casos van a aparecer lesiones precursoras como la NIC2 y la NIC3, los cuales al pasar los años van a condicionar una infección persistente con la consecuente aparición de una lesión invasiva que ya se considera el cáncer, ¿no? Que tenemos otro cuadro que muestra más de lo mismo, ¿no? La historia natural del cáncer de cuello uterino, que se considera aproximadamente, ¿no? de 10 a 15 años. Bueno, el virus del papiloma humano está conformado por muchas proteínas, ¿no? La E6, E7, la L2 y la
Aquí vemos en este cuadro cómo las diferentes abrasiones que se producen a nivel del cuello, a nivel de la zona de transformación, producen de que el virus ingrese a nivel de las capas más profundas, las capas basales del cervix, ¿no? Produciendo esta transformación a células premalignas, las cuales van a ir proliferando hasta ocupar todo el espesor del epitelio. Como vemos, también hay diferentes proteínas de la membrana del virus, ¿no?, que están asociadas a inmortalización, a metástasis y a alteración de la apoptosis, como la P53. En este cuadro vemos cómo la progresión de la enfermedad se va catalogando histológicamente, ¿no?, en NIC1, de acuerdo al grosor que ha comprometido, ¿no? Si es menor al 30% se considera NIC1, del 30 al 50% NIC2 y ya más del 60% en NIC3. Los métodos de screening más usados y ampliamente conocidos por todos es el método de Papa Nicolau, ¿no?, que consiste en examinar células recolectadas del cuello uterino y de la vagina, ¿no? Esta prueba además puede mostrar la presencia de infecciones, de inflamaciones, células anormales y obviamente la presencia de un cáncer. Como vemos en esta imagen, ¿no?, vemos una zona de transformación, la zona de transformación, la cual es importante identificar para poder realizar un adecuado examen. La clasificación de las lesiones cervicales, bueno, hay varios tipos. La de Richard, que es la clasificación histológica, la clasificación Bethesda citológica, ¿no?, que las divide en unas lesiones de bajo grado y lesiones de alto grado según los hallazgos citológicos. Ahora, la sensibilidad del Papa Nicolau se considera relativamente baja, ¿no?, de aproximadamente un 30 a un 70%, y la especificidad sí es más del 90%. Luego otro método importante es la colposcopía, que fue realizada o ideada en un primer momento por Hinselmann en Alemania en el año de 1924, que consiste básicamente en la visualización y la amplificación del cuello uterino mediante un sistema binocular de lentes, ¿no?, que pueden llevarlas de 25 a 40 aumentos. Ahora, junto con el Papa Nicolau, nos puede llegar a dar un 95% de seguridad diagnóstica, ¿no? ¿Cuál es el propósito de este examen? Obviamente localizar el origen de las células anormales, determinar la extensión de la lesión y la toma de biopsias, ¿no?, por, por, el método, por medio de este método, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de realizar una colposcopía? Es una citología sospechosa o positiva, ¿no? Cuando el test de Papa Nicolau sale alterado, es indicación de colposcopía. Al igual que, por ejemplo, tener un cuello uterino de aspecto sospechoso o una citología que no ha salido del todo clara, la presencia de una infección por VPH tipo cancerígeno, ¿no? Cuando tenemos un examen que se llama inspección visual con ácido acético positivo, al igual que una inspección con solución yodo-yodurada, ¿no?, del UGOL. Si salieran positivos, es recién la indicación de colposcopía. Para decir que una colposcopía está bien hecha o bien tomada, debemos evidenciar la zona de transformación. Entonces, cuando hacemos el examen colposcópico, evidenciar el tipo y la zona de transformación es muy importante porque nos va a permitir estudiar esa zona que es la zona donde en mayor prevalencia aparece este tipo de cáncer. Como vemos, ahí está la zona, la zona de transformación. Ahora, esta zona es variable, la ubicación puede haber hasta tres tipos: zona de transformación tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 3 es la más difícil de encontrar porque muchas veces se encuentra dentro del canal lento cervical. Entonces debemos utilizar ciertos instrumentos que nos permitan observarla, ¿no? Entonces, como vemos, la sensibilidad para detectar alteraciones histológicas de mayor grado aumenta cuando se combina el Papa Nicolau con la, con la, con las distintos exámenes, ¿no? Como por ejemplo, la prueba actualmente de VPH, ¿no?, que es un test molecular
que nos permite determinar qué tipo de virus es el que ha producido la infección. Y para terminar, bueno, aquí tenemos una guía práctica clínica que usamos acá en la maternidad, que es para lo que recomiendan, ¿no? Los screening. A partir de los 21 años se recomienda el screening o privado de cáncer de cervix, ¿no? La edad de término del screening se considera a partir de los 65 años, ¿no? Después de histerectomía ya no se recomienda continuar con este screening. También tenemos una guía con la cual usamos además la prueba molecular de BPH, ¿no? Que actualmente en el Perú o sea, se puede hacer, pero no está al alcance de la mano de todos los hospitales, ¿no? Por lo que continuamos todavía con el screening básico con Papa Nicolau, ¿verdad? Entonces, es muy importante saber que actualmente existen pruebas moleculares que nos pueden ayudar a diagnosticar los virus oncogénicos, ¿no? Más importantes, pero actualmente por la coyuntura de nuestro país, las condiciones sociales y económicas, continuamos utilizando el Papa Nicolau, que es muy importante hacerlo por lo menos durante 3 años seguidos para aumentar la sensibilidad de ya que hemos visto que una sola toma, ¿no? de Papa Nicolau, su sensibilidad es baja, pero de forma consecutiva aumenta mucho su tasa de decepción, ¿no? Entonces le recomendamos a la población en general que a partir de los 21 años, por lo menos, incluso se considera después de un año de haber comenzado con las relaciones sexuales, participar activamente del tamizaje, ¿no? de detección de lesiones premalignas para disminuir la incidencia de este cáncer de cuello uterino. Muchísimas gracias.